de este río que para mí es uno de los emblemas de estas zonas de Puerto Plata. Olvídese de llevar a los muchachos a Disney World. Atiéndete Disney World natural. Estamos aquí, mi gente, en la cueva. Ya ustedes saben, aquí era donde el caballo estaba. Hay muchos dominicanos que vienen de Estados Unidos, están aquí hoy. Solamente en República Dominicana. Hoy nos adentramos al campo dominicano, específicamente una comunidad conocida como Yásica dentro de Puerto Plata, donde aún se conserva esa esencia del campesino dominicano que nos muestra su comunidad y sus bondades con alegría y orgullo. William Ramos por aquí, les saludo desde el pueblo de Yásica, provincia Puerto Plata. Toda esta belleza que usted está viendo alrededor mío no es más que un indicio de lo que viene este fin de semana, donde es interesante recordar que este pueblo de Yásica es muy popular con el tema de ríos y montañas. Y si usted se pregunta qué hace ese jacuzzi en medio de todo esto, es porque estamos dentro de una propiedad que para mí es una de las villas más hermosas, donde lo más interesante es que al frente de nosotros queda el paradisíaco Río Sonador. Ven a ver cómo es la propiedad. Miren primero este comedor, la decoración que tiene, que a mí en lo personal me encanta esto de tener una cocina donde tú puedas interactuar con la gente. Bienvenida a Dumar Hills, William Ramos y familia. Ya te están hablando de unos cafecitos, unos cuantos restaurantes nuevos que hay por aquí. Y también un tema de Four Wheels que se llama Don Samuel Adventures. Aquí tenemos un ambientico con un televisor, que me parece curioso. Por aquí era que debimos haber entrado, pero yo lo hice desde afuera hacia adentro. Pero me encanta todo el tema del detalle de las maderitas y ese concepto. Esta viene siendo la habitación principal, que tiene su cama matrimonial, o sea que usted perfectamente aquí con su pareja y no se puede pedir más nada, ¿eh? Este tema de las vistas, esa parte montañosa, sobre todo hoy, que está como medio nublado, yo creo que eso también le da su toque, ¿eh? Mira el branding de la propiedad, mira, Dumar Hills, Yásica. Yo salgo a la parte de la cocina, que yo les digo, aquí hay 2 habitaciones más. Vámonos de este lado primero, que esta es una matrimonial, que también me gusta mucho, les voy a explicar por qué. El detalle es que yo abro aquí y tengo esta terracita, pero miren lo curioso de la terraza, que es que tenemos una parrilla barbecue. Este jacuzzi que es climatizado, lo interesante es que aquí no te ve nadie, esta parte es privada para tu propiedad. Miren entonces esta última habitación que ya viene siendo, muchachos jóvenes, miren sus camarotes, que ustedes lo encaraman allá arriba. No vaya usted a encaramar a un viejo allá arriba, usted deja a los muchachos, ¿verdad? Esta área de piscina se comparte con la villa de nosotros que está allá al lado y con esta de aquí a la izquierda. Pero lo interesante es que usted la puede rentar las 2, porque si son un grupo de 15, 18, pueden perfectamente rentar las 2 propiedades, que hay como un ambientico también, a nivel de bebida, quizá con la familia. Para la noche han hecho un área de fogata, mira qué chulo eso, wow. Un momento importante de este recorrido en esta zona de Yásica, el valor agregado de hospedarse en la propiedad que usted acaba de conocer, yo diría que es complementarlo con una excursión, conociendo esos balnearios tan impresionantes que es lo que tiene esta zona de Yásica. Yo veo el lugar como bien puestecito, o sea, contamos con baños, con lockers, y veo algunos productos y artesanías también interesantes. Mira, aceite de coco. Si usted quiere llevarse un souvenir, pues también míralo aquí, que si su grequita, su taza de la República Dominicana. Bueno, nosotros tengamos una ruta que dura de 2 a 3 horas, le damos el mejor servicio al cliente, le pongamos la seguridad, tratamos de que el cliente se sienta bien con nosotros y que le guste el viaje y vuelva pronto aquí a Don Samuel Adventure. Aquí empezaron a llegar los primeros sandwichitos, porque ellos tienen un menú donde usted puede pedir, mira, que hay café de especialidad, tienen hasta unos cócteles, que incluso vienen con una presentación chulísima, que fue lo que ellos mandaron a la villa. ¿Usted tiene hambre? Pues arranque a comer, que es lo que usted está esperando. Mira, ve, que dice que tiene hambre, pero no come, ¿me entiendes? No come nada. El verdadero ahí, mira, verdadero, usted también. Y mira el primo, mira, el primo también que va a montar sus motores. Lo importante es que usted puede arrancar con unos pancitos, unas tostaditas, termina de desayunar y automáticamente se monta en su motor. Lo curioso de la ruta es que uno va atravesando ríos y de inmediato se va empapando de toda esa majestuosidad de naturaleza que tiene esta zona. Y esas fincas que han combinado la ganadería, los cultivos y el turismo que acarrea el hermoso río Sonador. Mira que ya aquí hemos llegado a la finca de las almendras, que aquí sí hay unos charquitos que son por el libro. Entonces mira, atiende ahora a los muchachos que hablan de una cueva. Mira, vamos a ver. Del amor le llaman, sí. Porque entran 2 y salen 3 maestros. Sí. ¡Ay! Y cuando van salen más. ¡Ay, mi madre! ¡Qué peligro! Tienen ya los primeros charquitos.
del río Sonador. Mira qué curioso como tienen aquí sus escaleritas. Mira esos charquitos que se forman ahí. ¿Pero no se puede tirar? Claro, primo, tírese si usted quiere bañar allá. Y mira esto. Qué verdadero, mira, que ya montó motores también. Sí, que eso rebala. No vaya a ver un estrellón. Los muchachos te dan un lápiz aquí. Para que tú escribas un deseo que dicen los muchachos que se te cumple en la cueva. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Algo que usted quiera que se le cumpla, ya sea la vida, salud, después dinero, después Ay. todo lo que usted quiera, Dios se lo da. Este es un papel biodegradable también importante. Que no es que van a dejar basura tampoco. Usted lo lleva el papel para su casa, así mismo. Los muchachos ahora fue que me explicaron que la cueva es aquí abajo, pero ven a ver cómo es, mira. Atiende cómo es la cueva, mira. Estamos aquí, mi gente, en la cueva. Ya ustedes saben, aquí era donde el caballo estaba. Esto es una cueva muy linda aquí. Vamos a esto. Ay, Dios mío, míralo ahí. O sea, automáticamente tú sales de la cueva, tú tienes este charco de aquí, del río Sonador. Mira qué locura, ¿eh? Aquí lo interesante es que usted puede dar su chapuzón donde sea. Allá adelante, que es donde está la hamaca, en toda esta zona que se forma como estos jacuzzi. Una cosa increíble, ¿eh? Ya probando las aguas frías del río Sonador. Como usted comprenderá, para usted entender lo cristalino, miren aquí la parte donde le da el sol. Miren, miren. Mira qué belleza de agua es. Con la hamaca, que la gente lo que hace es que se tira su foto. Usted viene aquí y se da el chapuzón. Eso es lo más apremiante que hay. Métete sin pensarlo. Pero venga acá. Ah, sí, está chulo ahí, ya, sí. Mira eso, que chulería ahí, wow. No, pero no se tiren, bajen al paso. Mira a Alejandra como la tenemos por ahí también. Alejandra está contemplada ahí, mira, oyendo sol. Miren el perro, los muchachones, los gallos por ahí. ¿Cómo vivirán los ricos? Nosotros los pobres vivimos aquí. La ruta es bastante curiosa, ya que vamos atravesando distintas fincas para seguir conociendo más charcos de este increíble río. Pero antes de mostrarte la próxima, quiero pedirte un segundo en que te suscribas a este canal para ver si finalmente llegamos a los 500,000 suscriptores. Y de esa manera seguir llevándote más recomendaciones de lo mejor de nuestro país. Ah, pero atiende esto ahora. Esta es otra parada que me dicen los muchachos. Atiende lo que dice ahí. Área de musicólogo. Entonces fíjate esta área que es interesante. Con otro charquito más, mira, incluso hoy vemos como unas cuantas personas. ¿Usted que están haciendo los videos del país entero? Claro que sí, mi hermano. Sí, yo lo he visto a usted. A su orden. Gracias, Robert, un Gracias. placer. ¿Y ustedes por aquí también, hermano? Sí, de ahí, de Gurabo, de mí. Ah, de Gurabo. Y vienen de Santiago para acá. Uno bota el golpe para acá. De la capital. Yo soy de La Vega, en realidad. Pero vivo en la capital. Curioso, como bien me explicábamos, esta área que le llaman La Puntilla, que la verdad que los charquitos están bastante bien. Míralo ahí. Y se ve la zona como bien limpiecita, que es lo más importante. Donde quiera que uno se mueva, uno va viendo fincas, charcos, balnearios. Miren cómo continúa eso por ahí. Me dicen que los fines de semana a veces se llena esto de gente, que eso sea un teteo. Yo quiero ver qué es lo que venden ahí, porque eso está curioso también. Como si fuera un autobús que lo convirtieron entonces en bar. Primo, dígame, ya, ¿se compró una papita, una vaina? ¿Cómo está, mi amor? Y tú vendes de todo ahí, bebidas, romo, cerveza y comida también. Ah, tú eres que vende la comida. Oh, de todo, arroz, habichuela. Carne salada, longaniza. Manuel, un placer, un gusto. Mira, Manuela, cuando uno venga que cocina bueno, me dicen por ahí. Ay, sí. No, fue un gusto, mi Estamos querida. aquí a tu orden. ¿Cómo cuando no? tú desees, puedes Gracias. venir. Que hasta venta de pollo, dicen por ahí, venta de pollo y de huevo criollo. Ah, La comunidad está trabajando todo aquí. pero qué chulo, qué chulo. Que lo curioso también es eso, ese trabajo mancomunado, donde tú ves toda una comunidad trabajando, empujando hacia adelante su destino, que tiene mucho potencial. ¿Cómo, mi hermano? Ahí es. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, se incendió el hombre ya se armó la vaina. No bien ha llegado uno aquí de nuevo y ya la mujer está recibiendo a uno con estos cócteles y cada uno de esos cócteles pues tienen sus sabores, pero son fuertes, o sea que tampoco se lleve del gustico. Que también el que quiera una pizca de alcohol luego de la aventura pueda tenerla. Espero que le guste, que sea de su agrado. Claro que sí. Y déjeme yo agradecerle y felicitarlo públicamente, hermano mío, porque usted es de la persona
que ha joseado porque este lugar eche para adelante y lo ha logrado. Claro que porque sí. mire el resultado hoy donde estamos aquí. Aportando a la comunidad, que la comunidad cada día crezca más. Esto es parte de mis raíces, mi familia de aquí y lo que queremos es que siga creciendo. Correctamente, Claro hermano que mío. sí. Así que eso, felicitaciones, mi hermano, porque es para adelante que vamos. Muchísimas gracias. Sí, y no solamente la bebida, sino que mira también como unas empanaditas que son esas, mi querida. Oh, pero esto es una cuestión bien, esto no es lo loco. Una vaina con un nombre hasta italiano, señores, para que no se equivoque. Míralo ahí, éxito rotundo. Tigre, mira, a nivel de baño con el jacuzzi. Está caliente, ¿verdadero? Está caliente, sí. Aquí esto se transforma de noche. Ahora lo que pasa es que está lloviendo un poco, pero como está calientico, ahí cae bien. El ambiente de la casa ya de noche, la verdad que mejor le es imposible. Pero yo creo que lo que manda ahora es caerle atrás a los muchachos. Y uno meterse en esa agüita ahí, oye, que la verdad que tiene buena pinta, porque como el jacuzzi es climatizado, pues es el palo. A seguir disfrutando del jacuzzi caliente, que mañana será otro día. Atención, la finca que vamos a visitar mañana del Río Sonador, que la verdad que un palo, señores. Que viva la República Dominicana y esta zona de Yásica, claro que sí. Estoy sorprendido aquí con la finca Papirucho porque veo un cambio radical en todo. Ya hablamos de parqueo, hablamos de escaleras. Mira cómo va la doña ahí, de lo más tranquila. Son de las cosas que uno ve positivo, porque significa que hay avance. Bueno, no podía faltar la visita a la finca Papirucho de aquí del Río Sonador. Y esta belleza que usted está viendo detrás de mí no es más que uno de los primeros charcos de este río, que para mí es uno de los emblemas de esta zona de Puerto Plata. Vengan a ver qué locura, señor. Recuerdo que cuando usted vino, de hecho, ni teníamos la carretera principal asfaltada. También acá adentro hemos avanzado bastante en las infraestructuras, en la accesibilidad para que las personas tengan más comodidad y se pueda tener más inclusión. Los senderos lo hemos trabajado, tenemos senderos más viables. De los charcos que tenemos para el área de balneario, tenemos 4. Tenemos la Cortina, que es uno de los más buscados. Tenemos el charco del Amor y el charco de José. También tenemos ahora más zonas de camping. Anteriormente, cuando usted vino, solamente teníamos la del área de José, pero en el área de José tenemos otra zona de camping más. La comunidad se ha fortalecido más económicamente. Hemos visto la mano de Jehová Dios trabajando, fruto al flujo de personas que vienen para acá, que se han dado, hay más colmados. Bueno, fíjense que así es como arranca la aventura ya dentro de Finca Papirucho. Los 2 sobrinos se fueron conmigo en esta ocasión. Veo mucha gente, sobre todo ahora el dominicano ausente, muchos dominicanos que vienen de Estados Unidos, están aquí hoy. Y vamos a ver si podemos ir a visitar los famosos jacuzzis naturales de aquí del Río Sonador. El famoso charco de José, para mí uno de los más emblemáticos de aquí de esta zona del Río Sonador. Miren cómo luce eso el día de hoy, para que más o menos nos dé una idea. Atiéndeme los sobrinos ahora, mira. Y que van a meter, mira, poniendo las pruebas que estamos el día de hoy, a ver si es verdad. Un consejo interesante, sobre todo a los que son verdaderamente aventureros, es hacer el sendero que tienen establecido dentro de la finca Papirucho, que van de la mano con guías locales, donde puedes ir a conocer otros charcos con una dificultad media, pero con una majestuosidad y unas formaciones impresionantes. Hermano, como uno pachá bajando con la corriente, mire. Mejor de ahí imposible, mi hermano, mire. Señor, hemos vuelto a los jacuzzi naturales del río Sonador. ¿Qué es un espectáculo? La tierra como es. Dentro aquí. Mire cómo me da. Usted no se conforma con quedarse en este. Usted puede brincar para el otro. Usted viene aquí, así ahora. Todo esto natural. Miren esto, miren. Usted ahí se puede explayar, sentarse, pero no es de manera natural. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Los jacuzzi del río Sonador
aquí en Yásica. Cuando usted llegue a esta maravilla, a usted se le olvida toda la caminata que tomó, porque encontrarse con él natural solamente en la República Dominicana. Déjame su comentario, ¿qué usted opina? Olvídese de llevar a los muchachos a Disney World. Atiéndete Disney World natural. Venga, güey. Nos vamos los tres. Y es que todavía en este punto faltaba el charco más importante de todos y el más imponente. Atentos a esta majestuosidad que nos regala este río que no muchos dominicanos aún han tenido la fortuna de conocer. Esta es una experiencia recomendada para niños, para cualquier persona aventurera que de verdad quiera vivir una experiencia para toda la vida. Que respeto este lugar y que Dios bendiga a la República Dominicana. Claro que sí. Y así es como culmina la travesía en la finca Papirucho, en el río Sonador. Ese color aqua esmeralda, con esas hojas en el medio que anteriormente me dicen que eso era una especie de tirolesa. Culminamos la travesía con el verdadero chapuzón. Venga a ver. Óyeme, son dos campeones. La cara de Ernesto. Ya saben, nunca turista, siempre viajero. Mira, eso es lo que significa que la doña ya agarró ese grupito y le dijo, mire, sigan al hijo mío y el canal de YouTube. Nunca turista, siempre viajero. Muchas gracias, Lucía. Sigan disfrutando. Gracias, hermano. Bendiciones. Mira, eso es publicidad, eso es obra de la doña, míralo ahí. Ay. Siga disfrutando, mi querida, gracias. Y aquí también viene una parte importante. Fíjense ya cómo empieza a llegar la comida, cómo estas distinguidas damas pues lo van poniendo en esta mesa, pues bien puestecita y bien bonita. Pues esto es parte también de la experiencia, que usted puede ordenar comida. Ay, es un chivito que hay ahí. Ay, Dios mío, un chivito por ahí, unas pechurinas para los niños, una yuquita. Por aquí estoy viendo un moro de guandules con coco. Mire, moro de guandules con coco. Ay, mi madre. De este lado un arrocito blanco con unas habichuelas que vienen por ahí. Su ensaladita, sus tostones también por ahí. Ay, 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 ay. Cógelo ahí. Estamos Alejandro metiendo mano también. Los muchachos que están hambrientos después de ese río. Ya usted entendió el concepto del lugar, toda la belleza y las bondades que tiene esta zona del río Sonador, con todas estas fincas y este en específico que es la finca Papirucho. De verdad que un éxito, ¿eh? Más que orgullosos y felices de lo que nosotros decíamos que se podía lograr. Se rompió ya. Ay, varón, mire, si yo no había orado, míreme, ya. Nunca